¿Qué es lo primero Llevas el trabajo en equipo con tus colaboradores. Califican el buen desempeño de un le dirías trabajador. a tus colaboradores ¿Cuáles son las para principales motivarlos? habilidades en ¿Podrías un darnos líder? 5 tips para organizar nuestro tiempo de trabajo? Queridísima comunidad de RHTV, bienvenidos otra vez a su programa de Frente a Frente. Parece que es el último del año, ya nos echamos un montón de programas juntos. Muchísimas gracias por el tiempo de cada uno de ustedes, a cada uno de nuestros invitados también que les agradecemos muchísimo su experiencia, su tiempo, sus consejos, todas sus vivencias, sus errores, sus aciertos, porque nos ayudan muchísimo a crecer. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy tenemos a una personalidad de director de recursos humanos, ya les contaré, pero antes de irnos con quién es la persona que nos acompaña el día de hoy de Frente a Frente, les quiero poner un pequeñito comercial que RHTV tiene para ustedes, el Foro del Salario Emocional. Lo vamos a tener para cerrar el año. Va a haber muchas personalidades que nos van a estar acompañando en este foro. Tenemos uno de ellos, la presencia del doctor Jaime Leal, pionero y experto en felicidad en el trabajo y salario emocional, bienestar organizacional de alto impacto y director del primer instituto dedicado a la felicidad en el trabajo y salario emocional. No se lo pueden perder, por favor. La cita de este foro es el próximo jueves 16 de diciembre a las 12 del día. En el chat, en cualquiera de nuestros chats, pidan el link de inscripción, por favor, para que se puedan registrar. De todas formas, anótenlo en su agenda, porque seguramente días anteriores y horas anteriores lo van a ver publicado en nuestras redes sociales, pero si lo ponen ahí en el calendario, ya no se les va. Por supuesto, es gratuito y es de forma digital, no se lo pueden perder. El foro de salario emocional aquí en RHTV el 16 de diciembre. Y bueno, ya después de este pequeño comercial, ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar con el programa de Frente a Frente con Víctor Palomo, que se siente en la silla de Frente a Frente. Él es director de recursos humanos para el norte de la TAM en Natura & Co. Actualmente Víctor Palomo se desempeña como director, como les decía, de recursos humanos para el norte de Latinoamérica. Cuenta con amplia trayectoria dirigiendo diversas empresas de renombre global, con experiencia principalmente en industrias de manufactura, de bienes de consumo y cuidado de la salud. Todos los que nos están escuchando, que vienen de estas ramas, nos pueden dar tips maravillosos. Aprovechen esta oportunidad, todos los de consumo, manufactura y cuidado de la salud. Víctor ha sido un agente clave en la transformación de las empresas, encabezando iniciativas de cultura, de reorganización y estrategias de talento. Dice entre muchas otras, pero la verdad es que eso abarca todo. Porque estrategias de talento, reorganización y cultura, bueno, creo que toda la administración de una organización se puede ver desde esta arista. Dentro de sus objetivos siempre busca nuevas formas de generar soluciones que permitan alcanzar a sus compañías nuevos estándares de productividad y al mismo tiempo aumentar el bienestar de los colaboradores. Víctor, te agradezco muchísimo tu tiempo y bienvenido a este espacio. Para ti tienes una hora solito y te agradecemos muchísimo. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, Maru. Es un honor para mí estar aquí en RHTV Frente a Frente ante ti y ante todo tu amable auditorio, que de verdad es un honor para mí poder compartir este espacio, una hora de todo lo que ahí nos acompaña en recursos humanos, ¿no? Y bueno, feliz de poder tener este espacio y compartir con ustedes. Muchas gracias, te juro que lo vamos a aprovechar, Víctor, porque ya nos mandaron un montón de preguntas, ya tenemos varias preguntas que la gente ha estado haciendo previamente, pero también los que nos están viendo, por favor, en Facebook, ahí pónganlos en el chat, pongan en los comentarios, cualquier pregunta que tengan, que quieran que le haga a Víctor, las estamos viendo en vivo, este programa es 100% en vivo. Las preguntas que tengan, me las pasan y ahí yo les puedo estar haciendo las preguntas. Entonces, por favor, aprovechen esta oportunidad, que no se nos vaya Víctor sin que resuelvan la pregunta y crezcamos todos juntos, ¿ok? Entonces, ¿estás listo, Víctor, para que comencemos? Claro que sí, estoy listo y muy emocionado. Oye, te hicieron preguntas súper complejas, ¿eh? Siento que cada pregunta podríamos echarnos una hora completa, pero bueno, vamos a tratar de ser concretos, ¿ok? Mira, nos pregunta Isaac, bueno, te pregunta, no me pregunta a mí, te pregunta a ti Isaac Camarena de Querétaro. Nos dice, hola Víctor,
Gracias por compartirnos tu tiempo y experiencia. Me gustaría preguntarte cuáles son los métodos más efectivos para implementar estrategias de retención de talento en una empresa multinacional, con personas que tienen necesidades distintas de acuerdo con el contexto de donde radican. Es una muy, muy buena pregunta, Isaac. Muchas gracias por hacerla. Y bueno, creo que la podemos ver desde diferentes aristas, ¿no? Pero para mí muy importante, ¿no? Creo que un elemento de poder generar atracción y retención de talento, entendiendo que hay tantos contextos como personas en una organización, es asegurar la flexibilidad laboral, ¿no? Creo que el tener beneficios, momentos e incluso espacios que sean flexibles para nuestros colaboradores realmente nos ayudan a generar esa retención. ¿Por qué lo digo? Porque hoy tenemos más de 4 generaciones compartiendo el espacio de trabajo, y en ese sentido cada una de esas generaciones tiene necesidades muy distintas, ¿no? Tenemos la gente que está a lo mejor iniciando su trayectoria profesional y que de repente un esquema de a lo mejor paternidad, maternidad, no le llama la atención, no es algo que le resuelva la vida, ¿no? Pero alguien que ya está más avanzado y que a lo mejor está en esa etapa de su vida a nivel personal, un foco muy importante va a ser justamente esos permisos o esos beneficios que se puedan tener de parentalidad, ¿no? Y así nos podemos ir generación por generación. Entonces, básicamente para mí el mensaje, Isaac, es tener una situación de beneficios, de políticas, de acompañamiento que sea tan flexible que se pueda adaptar a cada momento de vida de nuestros colaboradores. Y en esa flexibilidad también ahora lo que nos ha enseñado esta pandemia es que podemos trabajar desde diferentes lugares, ¿no? Y lo que mucho tiempo a muchas empresas les costó trabajo, que era implementar esquemas de home office o teletrabajo, la pandemia aceleró muchísimo eso y ahora lo adoptamos todo y era la solución ideal, ¿no? Entonces también para la parte de donde nos localizamos nos hemos dado cuenta que podemos ahora tener gente que podría estar viviendo hasta en otro estado y aún así estar siendo muy efectiva en sus labores, ¿no? Entonces esa flexibilidad que mencionamos para los beneficios en cualquier estadio de vida también aplica en la parte de localidad, y creo que el poder sacar ventaja de estas herramientas digitales para permitir justo una flexibilidad que nuestros colaboradores puedan operar de diferentes lugares, eso es una ventaja competitiva a explotar, y que también hay que ser muy claros, no funciona para todos, ¿no? Hay posiciones que son susceptibles pero hay algunas que no, y ahí la identificación y la comunicación de cuáles pueden funcionar y cuáles no también se vuelve clave. Espero que con esto podamos contestar parte de esta pregunta que nos podríamos seguir, como bien dices, 1 hora en esto, Maru. Oye, Víctor, y además de este tema de flexibilidad, fíjate que el otro día estaba leyendo un artículo de Forbes que decía que la rotación en este 2022 va a tener una elevación de más del 100%. Y uno de los factores, hay muchos, está rediseñándose y reentendiéndose el porqué de esta rotación en un pico pospandémico, pero uno de los temas que decía el artículo es justo lo que estás diciendo. Hay empresas que no se quisieron adaptar a la pandemia, bueno, en un momento tuvieron una rotación ahí, un impacto, y otros son los que terminados la pandemia están decidiendo regresar y, pues ya se acabó, ¿no? Ya nueva normalidad, regresemos todos a la oficina, sin que puedan generar un esquema híbrido donde pudiera haber algún tipo de flexibilidad, como le dices, cuando se puede, en el puesto que sea susceptible, en los días y en los procesos que se pueda, ¿no? Pero algunas empresas sí están optando por, ya estuvimos 100% en oficina, ya estuvimos 100% en casa, vamos a buscar ahora que regresemos a algo medio. Y las empresas que están regresando a la radicalización de volver a la oficina casi 100%, ahí va a haber un impacto importante de la rotación, ¿no? Y creo que este tema de siempre la rotación y la retención siempre ha sido un elemento que recursos humanos es nuestro norte en la vida. Pero ahorita pospandemia creo que es uno de los temas que nos va a generar mucho análisis, mucha conversación, mucho aprendizaje. Totalmente de acuerdo, Maru. Creo que como organización no nos sabemos adaptar a esta nueva normalidad y explotar las ventajas y también atender las necesidades que tienen nuestros colaboradores o asociados, creo que
podemos estar en un riesgo muy importante de esta alta rotación que, como bien dices, ya se empieza a manifestar. He escuchado que ya en algunos términos, en algunos artículos le llaman la gran renuncia, ¿no? Y creo que es sin duda un fenómeno que va a impactar a todas las organizaciones, pero ante eso, como recursos humanos, creo que nos podemos anticipar y buscar en la flexibilidad una herramienta para tratar de mitigar esta gran renuncia. Sí, tienes razón. Al final siempre nos tenemos que, no puedes dejar como que pase nada más, ¿no? Hay que prevenirlo, hay que tratar de disminuir este impacto con la realidad que tengamos en nuestra organización, pero sí hay que estarnos preparando para esta gran renuncia, como la mencionabas. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a la siguiente pregunta, si te parece. Araceli Rodríguez de la Ciudad de México nos pregunta: gracias por tu tiempo, Víctor. Quisiera preguntarte respecto a tu experiencia en Natura. ¿Cuál es el mayor reto que has enfrentado en esta empresa para mejorar la gestión del capital humano y cómo lo resolviste? Creo que uno de los mayores retos que tuvimos en Natura fue recientemente con la pandemia, ¿no? Mantener esa cercanía, esa conexión que se tiene de una manera natural cuando se tiene la presencialidad. Pero ahora en la pandemia, cuando nos movimos a este esquema virtual, esa cercanía, esa forma de relacionarse y de conectar de la gente fue muy retada porque no teníamos esa presencia física, ¿no? Y entonces encontrar diferentes herramientas, medios para hacerse presente, para seguir conectando desde la emoción también, pero desde el resultado del negocio, creo que fue uno de los mayores retos y lo hicimos primero siendo muy creativos, tratando de asegurar que teníamos detalles, presencia, símbolos que al final ayudaban a que la gente supiera que era parte de algo, de una comunidad mayor, o sea, sentía esa cercanía aún a la distancia, ¿no? La otra fue la frecuencia con la que hacíamos las comunicaciones, que ahí en Natura y en las empresas de Natura & Co teníamos o tenemos todavía eventos, lives, town halls virtuales de una manera frecuente, ¿no? Cuando antes los hacíamos básicamente cada 45 días, lo movimos a hacerlos cada 15 días, ¿no? Y en esos cada 15 días éramos muy consistentes en el mensaje de que queríamos estar escuchando a la gente, y las otras herramientas que usamos fue precisamente de escucha activa, una escucha en donde nos asegurábamos que la gente tuviera una forma de retornar, ¿no? Con sus preocupaciones, con lo que estaba viendo, con también lo que quería reforzar, y que incluso lo hicimos hasta de manera anónima. Entonces, esos pulsos de compromiso o de engagement, como les llamamos, los hicimos, en vez de hacer 1 al año, empezamos a hacer 3 o 4 al año, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayudó a mantenernos cerca, a, como dicen por ahí, a poner el oído en el piso para asegurar que estábamos sintiendo a la organización, tratando de saber qué estaba funcionando, qué no, ¿no? Cuáles eran las preocupaciones principales de la gente. Y eso ha sido uno de los mayores retos que he tenido en Natura, y creo también lo diría en mi historia profesional. Entonces, a final de cuentas, con esa cercanía, con esa frecuencia de comunicación, logramos mantener parte de la esencia, ¿no? Y ahora estamos muy enfocados en preparar nuestro regreso, ¿no? Parte de nuestra filosofía es que cada persona es un mundo y todo el mundo importa, ¿no? Y entonces hay mucho cuidado en asegurar que ahora que estamos empezando a plantear ya nuestro regreso al trabajo en una nueva normalidad, bueno, tomamos en cuenta todo lo que estaba funcionando, lo que ya sabemos también que es un acierto en cuanto al poder trabajar desde diferentes lugares y con flexibilidad laboral en esquemas de teletrabajo, y lo estamos mezclando para que este regreso no perdamos la conexión, pero también tengamos esa flexibilidad y que la gente pueda trabajar como más le funcione dependiendo de su contexto, ¿no? Entonces, con esto creo que puedo resumir un poco lo que fue ese reto y cómo lo empezamos a resolver y cómo seguimos resolviéndolo, porque todavía no está resuelto al 100%. Fíjate que veo lo que dices ha sido un reto importante en cuanto a comunicación interna que ha traído esta pandemia, porque a mis ojos, y por favor dime si estás de acuerdo o si no echamos un bonito debate, porque veo que en la organización antes de la pandemia, un canal muy importante de la comunicación interna era el cascadeo a través de los líderes.
¿no? Se manda un memo, se manda una notificación, se manda un toolkit de comunicación y por favor avísale a tu gente. Y algunos líderes bien, algunos mal, algunos a veces, ¿no? Algunos tarde, ya sabíamos que teníamos una historia de todo, pero ese era nuestro canal de comunicación y ahí íbamos regañando a los jefes que no lo hicieron o que lo hicieron tarde o que lo hicieron mal. Y era como parte un poco el juego de la comunicación interna dentro de las organizaciones. Cuando pasa esto de la pandemia, la comunicación vuelve a ser más centralizada, donde sí, claro, el líder seguirá siendo un canal importante de cascadeo y de escucha de este oído al piso, como mencionabas, sigue siendo y siempre va a ser un pilar importante de comunicación, pero volvió a centralizarse mucho más y a crear mucho más canales de no importa dónde estés, dónde te sientes y en qué departamento pertenezcas, hay que centralizar este tono independiente y aparte de lo que recibamos por parte de los jefes. Y creo que eso le dio un tono diferente a la comunicación. Cuando regresemos a un esquema híbrido, creo que va a ser un muy buen aprendizaje que estos pulsos pueden seguir siendo vivos, pueden seguir siendo muy valiosos, que podamos estar a la organización, podemos seguir escuchando a la organización no solo a través de los líderes, sino fortaleciendo estas dos patitas, ¿no? A través del jefe, pero además estos círculos y estos canales que compelen todo el sistema de la organización, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Coincido mucho, no vamos a tener que echarnos ese pequeño debate, pero lo que te puedo decir... Hubiera estado bueno el debate, Víctor. Bueno, ahorita encontramos un punto para eso, pero lo que te puedo decir es que, además de lo que mencionas, Maru, en la parte de la comunicación, lejos de lo que me imaginé en un inicio, que iba a ser como algo más frío, a lo mejor esa cercanía que antes se sentía se podía perder, aquí algo que ayudó el tener esta frecuencia de comunicación y centralización en esos canales que ya mencionabas, fue que, por ejemplo, líderes como el CEO, el General Manager de la organización o las cabezas de funciones tomaron un papel muy protagónico en esta comunicación, pero se hacían sentir muy cercanos, porque era lo mismo, en este caso, el presidente o el CEO le estaba hablando a todos y cada uno al mismo tiempo, ¿no? No era ese cascadeo que antes teníamos en la parte presencial que ya bien describías, ¿no? Donde iba el general manager, bajaba con su equipo de liderazgo y luego se iba cascadeando y a veces se perdían cosas en esa forma de comunicación. Aquí fue más cercano, aquí hubo oportunidad de tener ese casi contacto con la persona que está del otro lado de la pantalla, pero que también hizo un fenómeno de tener líderes mucho más cercanos, más alcanzables, que si de por sí en Natura ya había ese fenómeno y esa cercanía, esa poca jerarquía, esto creo que lo vino a apuntalar más y fue una de esas ventajas inesperadas que nos dio esta pandemia. Perfecto, Víctor, muchas gracias. Vamos a seguir con las preguntas porque tenemos varias y queremos aprovechar cada minuto de tu vida. Josefina Castellanos nos pregunta de Sinaloa. Te digo que nos están viendo de todos lados de la República. Josefina nos pregunta, Víctor, ¿cuál es la mejor forma de fortalecer la confianza de los trabajadores hacia la empresa para reducir problemáticas como la deserción y la rotación laboral? Creo que todo eso se resuelve a través de una cultura laboral positiva basada primero en apertura, ¿no? Creo que esa apertura, ¿no? Cuando me refiero a apertura hablo de asegurar que se tienen vías de comunicación en dos sentidos. No todo va de el liderazgo hacia los colaboradores, sino también existen canales formales para que los colaboradores devuelvan esa comunicación y tengan espacios de generar también puntos que les interesan, son inquietudes o quieren reforzar o quieren eliminar. Además de esa apertura, creo que obviamente lo que ya hemos mencionado, flexibilidad, entonces no me voy a meter en esa parte para generar confianza, pero también mucho tiene que ver con congruencia y con regresar, ¿no? Por ejemplo, algo que nos dimos cuenta muy rápido en Natura es que con estos pulsos de engagement que hacíamos, el que regresáramos con una respuesta, con un plan, con una propuesta seria de atender los temas que se estaban levantando en estas encuestas, hizo que la gente empezara a tomar conciencia de que estos pulsos que estábamos tomando
realmente tenían un propósito y tenían un genuino interés en modificar lo que podría no estar sucediendo bien o en mantener lo que ya se estaba apreciando y que salía como punto a reforzar en estas culturas, ¿no? Entonces, ahí creo que un esquema como de escucha activa, fomentar lo que ya hablábamos de la comunicación y esta apertura en la cultura ayuda mucho a que se genere un ambiente de confianza, ¿no? Creo que ese para mí es lo que tiene que ser como la receta secreta para generar confianza, ¿no? Apertura, obviamente sí, tener la flexibilidad para que no tratemos a las personas como que todos viven en el mismo momento, ¿no? Sino que tengamos una serie de elementos que acompañan en los diferentes momentos de vida a las personas y que se adaptan las políticas para esos momentos de vida y la gente se siente acompañada y relevante. Y finalmente, hacer algo con lo que nos dicen nuestros colaboradores, ¿no? Porque muchas veces pasa que se hacen los pulsos, salen los indicadores, salen los comentarios, pero después poco o casi nada sucede al respecto. Aquí nos encargamos, por ejemplo, de que una vez que teníamos el regreso de estos pulsos, hacíamos algo macro para la organización, pero al mismo tiempo también nos enfocábamos área por área en atender los puntos más relevantes definidos con el líder de esa área, ¿no? Y eso creo que ayudó a que la gente que en un principio decía, bueno, ahí viene otra vez el pulso de cultura, se dio cuenta de que eran atendidos, de que eran escuchados y de que había este ciclo de comunicación, escucha activa, si se me permite el término, para que realmente pudiera haber un regreso y una solución a lo que se estaba planteando, ¿no? Y creo que eso ha ayudado mucho en generar confianza, así que es algo que creo que podría funcionar en cualquier organización. Sí, es que lo que mencionas al final es congruencia, ¿no? Si tú quieres generar confianza con cualquier ser humano, con tu amigo, con tu pareja, y con un compañero, con tu jefe, con tu colaborador o con 3,000 empleados dentro de tu empresa, que al final sigue siendo una relación humana, pues se basa en la congruencia y en la honestidad, ¿no? Y yo siempre he creído que desde recursos humanos nunca puedes satisfacer las necesidades de todos. Siempre va a haber alguna necesidad no atendida, algún mensaje digamos, no resuelto de la forma o de la expectativa que un empleado quisiera, pero siempre nos vamos a la mayoría. Nos vamos a tratar que para la mayoría o el dolor o el impacto que tiene la mayoría, buscar solucionarlo. Y yo creo que conectando un poco con lo que hablábamos de comunicación interna, es la forma en que hablas. Si dices voy a hacer una encuesta porque los quiero escuchar, como tú bien dices, pues entonces, si realmente quieres escuchar, que siempre se ponen, no, queremos escucharte, tu voz nos importa, todos esos mensajes, y si no, luego no hago nada con la información, pues me mentiste, realmente no me querías escuchar. Y entonces ya se rompe ahí un lazo de confianza por la honestidad, ¿no? O no va a haber recortes, y luego sí va a haber recortes, ¿no? Y mejor decir un mensaje de hoy no lo sabemos, hay impactos en la organización y estamos tratando de evitar recortes. Ah, bueno, pues es un mensaje diferente a no hay recortes y luego sí hay recortes. Ese tipo de tonos en la sutil mentira de la comunicación organizacional, pues rompe confianza, ¿no crees? Totalmente, totalmente. Y esa honestidad también tiene que ser incluso hasta para las noticias no tan positivas, como bien lo dices, ¿no? Creo que hay algo que de repente nos sucedía en estos pulsos que estoy usando mucho como ejemplo, es que de repente salían algunos elementos, ¿no? Que sí eran notorios o resaltaban como necesidades, pero definíamos no hacer algo al respecto porque teníamos otra prioridad, ¿no? O porque incluso en este juego de alocar recursos, eso no iba a ser posible de resolver a algún punto porque ya estábamos decidiendo ponerlo sobre otra cosa. Entonces, el también reconocer y decir, sabemos que está esta otra petición, pero el foco va a ser esto, igual y no generaba un tema como de que la gente se pusiera feliz de escuchar que había temas que sabíamos y estaban resaltados ahí como algo que no íbamos a atender, pero la honestidad, como bien mencionas, de decir lo que sí vamos a hacer y lo que en este momento no vamos a poder atender, también genera confianza, ¿no? Entonces, coincido mucho contigo en el sentido de que la comunicación debe ser muy clara, muy asertiva y también aprender a, si hay algo que no se puede ni siquiera abrir, tratar de no negarlo, ¿no? Porque la negación después, cuando realmente aparece la situación, ya te genera esa pérdida de confianza porque la gente
obviamente son muy inteligentes, hay que tratar a la gente como adultos responsables para que respondan como adultos responsables, y en ese trato implica primero que nada una comunicación clara y hablar con la verdad. Y eso creo que de repente suena fácil, pero de repente se vuelve complejo porque hay cosas que no puedes ir adelantando, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil perder la confianza que lleva mucho tiempo construirse, como ya lo sabemos, ¿no? Igual que en las relaciones personales. Tarda mucho uno en generar un nivel de confianza como el que nos gusta, pero también es muy fácil perderlo y después reconstruirlo se vuelve muy complejo. Sí, completamente de acuerdo. Muchas gracias, Víctor. Oye, en vivo nos está preguntando Eduardo Celayaren Carriles, ¿por dónde empezar a fabricar un nuevo modelo de cultura organizacional post-pandemia? Interesante pregunta. ¿Por dónde empezar un nuevo modelo de cultura organizacional? Yo creo que siempre el modelo de cultura organizacional, sea post-pandemia o no, debe empezar por la propuesta de valor que queremos para nuestros colaboradores, ¿no? Y esa propuesta de valor, algunas empresas le llaman la jornada del colaborador, en algunos otros le llaman el propósito de la organización, pero creo que el post-pandemia nos presenta una nueva oportunidad de decir, ¿qué nos encantaría que fuera esta empresa para nuestros colaboradores, ¿no? Un espacio de desarrollo, un espacio de conectar con su propósito, un momento en donde la gente alcance su pleno potencial, ¿no? Y creo que uno se tiene que preguntar cómo quiere ser percibido por cada uno de nuestros colaboradores, cuáles son nuestros diferenciadores ante la competencia, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son a lo mejor esas apuestas estratégicas en donde sí vamos a hacer algo y donde no. Y contestándonos esa serie de preguntas, creo que podríamos empezar a plantear un modelo estratégico de cultura, ¿no? Que nos dé una identidad que acompañe al negocio, ¿no? Siempre todo debe estar muy alineado con la realidad del negocio y finalmente aterrizarlo con nuestras fortalezas y también con las posibilidades, ¿no? Porque podemos soñar algo muy sofisticado, pero si tenemos una situación de negocio en donde hay necesidades básicas que tenemos que atender, por ahí es donde uno tiene que arrancar, ¿no? Entonces, mi respuesta es, hay que contestarnos esta serie de preguntas, sueños, conexiones, y de ahí puede uno empezar a marcar su modelo o su estrategia de cultura, ¿no? Siempre basada, me parece, en tres cosas. Primero, personas, después, organización, y finalmente, la cultura o lo que quieres que digan de ti. ¿Qué significa trabajar, en este caso, en Natura? ¿Por qué es diferente trabajar en Natura? Claro, pues por la jornada que tengo yo como colaborador desde mi entrada, por las experiencias wow que tengo, o porque es un semillero de desarrollo para las personas que tienen un interés en alcanzar su potencial profesional en una empresa que busca la omnicanalidad. En fin, hay muchas cosas, pero cada quien tiene que encontrar esa identidad como organización y trasladarla a tu estrategia cultural. Dijiste algo súper importante. Muchas veces recursos humanos desvinculado de la cabeza organizacional por diferentes razones. A veces creamos culturas súper guau, real, así de ensueño que nos encontramos en el video más padre y en la maestría que fuimos a tomar, ¿no? Y encontramos un modelo increíble, pero que no tiene bases realistas en mi organización, o que la cabeza de la organización, director, vicepresidente o líder del sitio, no lo compra de la misma manera o no tengo las condiciones ganadoras para implementar esta cultura. Y a veces eso se nos puede olvidar en esta aspiración y en este buen deseo, porque creo que siempre viene desde una muy buena intención de crear un lugar fabuloso para trabajar, pero siempre tenemos que considerar que pues va en pasos de madurez y no podemos pasar del 1 al 10 en 2 segundos, ¿no? Y creo que dijiste un tip muy importante, bueno, varios tips. Eduardo, lo primero es, pues, ¿qué quieres que perciban de ti, no? Porque al final, pues, ¿qué cultura quieres? Y luego vas a ver qué acciones y qué tienes que implementar para generar esa cultura. Y la segunda es, pues, que sea realista, ¿en dónde estás parado? Y entonces, puedes, si estás en el escalón 2 o 3, pues ya planteas el 4 y el 5, ¿no? Con este golpe de realidad que puede ser que de verdad vas a hacer cambios y no solo se va a quedar en sueños increíbles
que no se van a ejecutar y luego vacunas a la organización cada vez que vuelvan a hablar de cultura porque es, nada más me ilusionaron y vamos a hacer Google y a la mera no somos nada, ¿no? Porque al final soñamos muy alto y pues no se va a poder cumplir. Claro, ¿no? Pero justo lo que mencionas, ¿no? Ese tema de ir progresando o madurando en la cultura es súper importante. Se vale soñar y bueno, Google empezó en un garage, ¿no? Y hoy es lo que es. Pero empezó con un sueño, ¿no? Adaptó ese sueño a sus posibilidades y conforme iba evolucionando, iba sumando y madurando esa cultura. Y ese es el camino que debemos de saber que podemos recorrer, ¿no? Que primero nos imaginamos, soñamos qué es lo que queremos, identificamos cuáles son nuestros diferenciadores, pero después tenemos que sincerar la conversación y decir, esta es mi realidad, y en esta realidad eso es lo que hoy puedo hacer y debo. Y de ahí lo vas a ir madurando, lo vas a ir evolucionando, y si todo sale bien, en unos años voltearás a ver y verás un camino recorrido en donde dices, wow, ya empecé así y ahora ya estoy en algo que se acerca más a lo que soñé, ¿no? Entonces ya cuando estás ahí creo que es momento de volver a soñar y replantearte. Y como bien nos preguntaban, bueno, pues ahora viene una oportunidad con este modelo post-pandemia. Sí, porque de soñar nunca paramos, eso sí, a donde lleguemos y luego queremos más siempre. Debe Oye, ser. Víctor, te voy a hacer otra pregunta que nos hace Renato Olvera de la Ciudad de México. Te pregunta, saludos Víctor, muy interesante conocer tu experiencia. En la industria de consumo, ¿cuáles son las principales necesidades de los trabajadores y cómo ayuda el área de recursos humanos para atenderlas y satisfacerlas adecuadamente? Yo creo, si estoy entendiendo bien la pregunta que nos hace ahí Renato, creo que las necesidades de los colaboradores están muy relacionadas a las habilidades que hoy se tienen que desarrollar, y no nada más en consumo, te diría en varias de las industrias, las herramientas digitales, el desarrollar ese mindset digital, antes era deseable, ¿no? Y era algo que estábamos buscando desde hace unos años, empujar a la gente a que pensara en un canal que se está convirtiendo en nuestra principal fuente de comercio, como es la venta online. Ahora es un must, eso es algo que tenemos que hacer sí o sí en la mentalidad de nuestros colaboradores y de nuestra gente, que esa enseñanza, ese pensamiento digital, el entender cómo funciona ese canal, el entender cómo acompañas el viaje de un consumidor en ese canal, el saber cómo te adelantas a la estrategia, cómo aprovechas, cuál es el mix de marketing que deberías de tener ahí, para mí es una de las cosas que no nada más lo debe tener la gente que está enfocada en la parte de e-commerce o venta online, sino que todos los colaboradores deben de estar por lo menos con un entendimiento bastante sólido de lo que esto implica, ¿no? Esto desde la perspectiva a lo mejor comercial. Otra habilidad que creo que es muy, muy relevante y cada vez tratamos de impulsar más en consumo y también en otro tipo de industrias es la agilidad, el pensamiento ágil, el asegurar que puedes tomar decisiones y ejecutarlas con mayor velocidad, con una agilidad y con una mirada holística de lo que estas decisiones implican, se convierte también en una ventaja competitiva cada vez más presente en las organizaciones, ¿no? Y finalmente creo que para los líderes, creo que existe ahora una nueva tendencia a gestionar equipos híbridos de trabajo. Antes teníamos un equipo de trabajo que en un 80-90% era presencial, ¿no? Y eran raros aquellos equipos en donde tenías más de una persona que estaba tal vez localizada fuera de la geografía en donde se encontraba la mayoría del equipo. Ahora, esa va a ser la nueva normalidad, ¿no? En esta nueva forma de operar, estamos ciertos de que un líder va a tener que gestionar gente que está sentada en diferentes geografías, tal vez hasta en diferentes usos horarios, y el poder asegurar que se maneja con cercanía, que tiene la capacidad de leer no nada más lo que las personas están diciendo ahí, sino entre líneas, entender las necesidades, saber motivar a esa gente, se convierte para mí en una de las habilidades también a desarrollar que va a ser críticas para los líderes, ¿no? Entonces, creo que este tema de digitalización, la parte de agilidad y la parte de manejar equipos virtuales se convierte en para mí, una de las tendencias
o macro tendencias de desarrollo de habilidades en recursos humanos, en donde podemos soportar mucho a la compañía y buscar que estas habilidades realmente generen una ventaja competitiva para nuestra empresa. Oye, ¿y cómo le hacen para, todo lo que me dices me gusta muchísimo y además estoy súper de acuerdo con lo que estás diciendo, agilidad mental, obviamente conocimiento comercial, yo creo que en el sector en el que te desenvuelvas como empleado, debes de saber, debes de conocer tu mercado, ¿no? Si es Claro. construcción, pues entender qué está pasando en el sector de construcción, en los precios, en la economía, hasta en la política que impacta al sector, etcétera. Consumo sería lo mismo. Creo que eso habla de un buen profesionista que de verdad se está comprometiendo con sus actividades y con su trabajo. Agilidad, trabajo en equipo, digitalización, creo que son competencias muy importantes y cada vez, como bien lo dices, cada vez más críticas con estas nuevas realidades. ¿Cómo generas ahorita estos esquemas de acompañar a los empleados al desarrollo de estas habilidades cuando fue un esquema híbrido? La verdad es que también estábamos muy acostumbrados al entrenamiento presencial, al diagnóstico de necesidades de capacitación, donde el jefe visualmente hacía una observación para determinar las necesidades, y pues ahora es diagnóstico a distancia, validación a distancia y entrenamiento a distancia. ¿Hicieron algún ajuste o tú a tus ojos o a tu criterio ves algunos ajustes que puedas proponerle a la comunidad de recursos humanos para ajustar este acompañamiento, desarrollo de habilidades en estas realidades nuevas? Pues mira, creo que sí, te tienes que ajustar a lo que puedes hacer en el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, te cuento un poco lo que hicimos en Natura. Obviamente no podíamos tener eventos presenciales, nos movimos a hacer todas nuestras ayudas de desarrollo y todos nuestros eventos de capacitación vía virtual, ¿no? Tenemos una herramienta que me parece muy, muy interesante, que no es el típico e-learning, sino es un esquema de content management en donde puedes tú hacer tu propio currículo de desarrollo, ¿no? O puedes seguir, ¿no? Si, por ejemplo, yo sé que tú eres una experta en temas de cultura de agilidad, entonces me interesa y en este caso yo decido seguirte en esta herramienta, y en esta herramienta veo cuáles son los pasos de desarrollo o los elementos de desarrollo que tú has seguido para el tema de agilidad. Y tú puedes desarrollar un currículo de ciertos eventos, lecturas, TED Talks, incluso cursos online que a lo mejor llevan hacia esta información y generación de habilidad de la parte de cultura de agilidad, y de ahí yo al seguirte sigo tu mismo currículum, ¿no? Entonces nos adaptamos a que al no poder hacer algo presencial, lo hicimos 100% virtual durante estos 2 años, funcionó, ¿no? Y la verdad es que la gente se adaptó muy bien porque ya había mucho de e-learning. ¿Pero qué nos falta ahora? Bueno, la parte presencial, y creemos que ahora en este regreso a la nueva normalidad, los esquemas presenciales van a cobrar relevancia, porque además entendemos que después de estar casi, en este momento creo que llevamos 20 meses básicamente encerrados, o al menos en la parte profesional, estando todos trabajando desde sus hogares, la gente realmente tiene mucho deseo de salir, de conectar, de estar presencialmente en otro lugar, y entonces queremos aprovechar ese deseo que tiene ahora la gente de estar en esquemas presenciales para nuevamente mover de una manera balanceada nuestros eventos de desarrollo en este mix donde ya vamos a nuevamente reactivar la parte de hacerlo persona a persona, ¿no? Y esto creo que pues es un poco lo que te contaba al inicio, ¿no? Tratar de adaptarnos a este nuevo contexto y, ¿por qué no?, sacarle un poquito de jugo también a esa chispa, ese deseo que tiene la gente de conectar, ¿no? Y de sentarse a lo mejor en un aula. Lo que antes de repente llegó a ser tedioso, y lo reconozco porque era un poco la retroalimentación que recibíamos de, otro curso que está proponiendo recursos humanos, no tengo espacio en la agenda y así. Ahora vemos lo contrario, ¿no? Como que va a venir algo y va a ser donde vamos a juntar a varias personas. Entonces creo que la gente lo empieza a ver con otros ojos y pues queremos también explotarlo, ¿no? Yo creo que es algo que la mayoría de la gente de recursos humanos empieza a sentir y estoy seguro que muchos vamos a sacar ventaja de eso.
Claro, y también sabes que yo veo que las metodologías de cursos presenciales, también veo que, digo, ya existían mucho todas estas metodologías de movimiento y Lego Serious Plays y mapas mentales y storytelling y todas estas que nos ayudan a dar un pensamiento lateral y generar experiencias diferentes en el aprendizaje, ya existían. Pero también Sí, seguían existiendo las tradicionales, donde un facilitador, un mentor, un experto habla sobre un tema. Y creo que esas van a ser mucho menos recibidas presencial, porque es, oye, para que me estés sentando y nada más te esté escuchando, pues mejor me voy a mi casa y te escucho en pantuflas, ¿no? Como para qué. Pero si me vas a hacer una experiencia, entonces sí vengo a la oficina, porque entonces voy a vivir un aprendizaje diferenciado. Y creo que es un reto también de todos los que nos dedicamos al aprendizaje profesional, es, si ya estaba obsoleto, ahora es inoperante poder claro. tener un curso de capacitación, digamos, tradicional de cátedra. No, es inoperante ya. Claro, pero ahora con estos nuevos esquemas digitales, creo que puedes hacer algo que tome elementos de todo, ¿no? Y hacer algo súper enriquecedor, ¿no? Que va realmente a generar un impacto, va a desarrollar esa habilidad que estamos buscando y al mismo tiempo va a generar curiosidad también para que la gente quede con ganas de regresar y seguir con este nuevo esquema, pues, digamos, de diferentes metodologías de aprendizaje que realmente ayudan a que la gente se mantenga enfocada y realmente desarrolle la habilidad, que es al final lo que estamos buscando con estas intervenciones. Perfecto. Oye, Víctor, pues nos están escribiendo, fíjate, Alejandra Rúa nos dice saludos desde Medellín. Solia Sotomayor también nos dice saludos desde Ecuador. Mira, tenemos el día de hoy muchas personas que nos ven desde varios lugares de la República Mexicana, pero también de Latinoamérica. Muchas gracias, Alejandra, Zoila, que nos ven desde nuestros hermanos de Latinoamérica. Gracias por unirse a este espacio de RHTV. Mándenos sus preguntas también, porque para eso estamos y podemos aprovechar toda la experiencia y el gran conocimiento de Víctor que nos está acompañando. Y continuando con las preguntas, Víctor, tengo a María Fuentes de Jalisco que te pregunta, Víctor, mucho gusto en conocerte, espero puedas responder mi duda. ¿Cuál es el eje más importante en una estrategia de gestión del capital humano y qué acciones recomiendas para atender esas necesidades de forma correcta? Ok, esa es una muy buena pregunta, María. Creo que hay diferentes elementos, ¿no? para esa estrategia de gestión. Uno, para mí, tiene que ver con la transversalidad, ¿no? De la cultura, saber que la cultura llega a todos los niveles de la organización, sin importar jerarquías, posiciones o roles, ¿no? Y esa transversalidad de la cultura sí tiene una dirección y sí tiene un flujo que normalmente viene desde arriba, ¿no? Y es como dicen, la cultura se forma desde el liderazgo. Entonces, considerar que lo que uno establece como acciones, símbolos, políticas, y las permea desde el liderazgo hacia la base de la organización, empieza a generar cultura, ¿no? Y también lo que dejas de hacer genera cultura, o lo que permites que suceda genera cultura. Entonces, tener en cuenta que la cultura no nada más es lo formal, sino también gran parte de la cultura se forma a través de las cuestiones informales que permitimos o que fomentamos hacer, ¿no? Entonces, de repente, para darle un toque positivo a esta informalidad, la celebración de algunos logros, la celebración de gente destacada y eso, por ejemplo, genera cultura y es un eje bien importante que a veces no necesitas poner el premio del fundador de la empresa para que se genere la cultura, sino simplemente tener rituales, tener procesos que se aseguran que la gente que destaca y que tiene los comportamientos que quieres reafirmar y reforzar en la cultura, hay un seguimiento, hay una palmada, hay un aplauso en público para ellos. Eso creo que ayuda mucho a formar cultura, ¿no? Otro de los elementos que ya hemos platicado tiene que ver con la escucha, ¿no? El saber escuchar a los colaboradores es muy importante, porque uno puede plantearse culturas de verdad de ensueño, pero si no estás abierto a escuchar y a tener un retorno por parte de lo que realmente sucede en esa organización,
te puedes perder de mucho y puedes estar gestionando una empresa que no existe, porque al final de cuentas estás tú tratando de gestionar de acuerdo a lo que tú desde una perspectiva alcanzas a ver, pero en la realidad puede ser otra. Entonces es bien importante la escucha activa. Y dentro de esto también creo que otro elemento para mí muy relevante sería un acercamiento con los líderes. Tener a los líderes muy alineados en temas de cultura, dando realmente relevancia e importancia a sus acciones en cuanto a cultura y a lo que dicen, ¿no? De manera institucional. Me acuerdo en algún momento en una empresa que estuve, había un curso para los nuevos gerentes, ¿no? Y en ese curso para los nuevos gerentes, algo que me gustaba mucho que les decían era, ahora tú eres la voz de la empresa. No te olvides que cada vez que hablas, no nada más hablas por ti, sino hablas también por lo que la empresa representa. Y si tienes esta conciencia, creo que te ayuda a ser mucho más institucional, a ser una persona que puede tener conciencia del impacto que genera, y si está alineado esta conciencia con los comportamientos que tienes o los valores, que también muchas empresas le llaman así, creo que ayuda a multiplicar la cultura, ¿no? Y finalmente, una evaluación de indicadores, ¿no? También la cultura se puede medir con indicadores, ¿no? De desempeño, de engagement, de rotación, en fin, incluso de promoción interna, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, un indicador muy relevante le llamamos aprovechamiento interno. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que de cada posición de liderazgo, ¿cuántas de esas posiciones las cubrimos con talento interno? ¿No? Y eso es parte importantísima de nuestra cultura, porque lo que queremos generar dentro de nuestros procesos o la experiencia del colaborador es que la gente sepa que cuando haya una oportunidad y ellos han tenido un nivel de resultados, un nivel de compromiso destacado, van a ser considerados para esas posiciones de crecimiento, y no vas a traer a la gente de afuera que a lo mejor puede tener buena experiencia, pero que no ha estado con esa fidelidad de la empresa y así. Entonces generas un ambiente positivo en la cultura al medir tu aprovechamiento interno. Y esto no nada más es una medida de recursos humanos, es una medida que tienen los líderes de la organización. Entonces también a ellos, en su medida o en lo que les consideran a lo mejor para su bono de desempeño, tiene que ver el hecho de que ellos mismos fomenten este aprovechamiento interno en sus equipos, ¿no? Y entonces entras en esta medición de indicadores que al final retroalimentan positivamente la cultura. Oye, Víctor, voy a tomar uno de los elementos que mencionaste, uno de los tantos, porque dijiste muchas cosas interesantes, pero me rebotaron dos particularmente. Uno, que hablabas de la importancia de también observar la cultura informal, que estoy de acuerdo. Una cosa es toda la cultura formal que decimos, la estructura, el memo, ¿no? Las políticas, pero Radio Pasillo a veces nos da un golpe que simplemente se come la estrategia, ¿no? Como dice Peter Drucker. Y este Radio Pasillo se ha modificado mucho con la pandemia, porque antes tú hacías una junta de trabajo y todos los empleados observando, calladitos, recibiendo la información, y hasta que vas caminando, saliendo de la junta es donde empezaba el qué piensas, qué no piensas, si me gusta, no me gusta, ¿no? Ahora en las videoconferencias en WhatsApp empieza de forma simultánea. En nada, o sea, ya no es Radio Pasillo, ya no hay pasillo y ya no hay radio, es WhatsApp. Y toda la cultura informal se está yendo en WhatsApp, en grupos privados, con mi amiguito, con mi compañero. Oye, me está diciendo esto a mi jefe, a ti tu jefe ya te dijo, y en 2 segundos nos comen el mandado. Creo que la coordinación y la congruencia de mensajes va a ser importante para que no nos gane esta cultura informal, que sí tomó una velocidad mucho más ágil, y tenemos que preverlo y tenemos que gestionarlo, ¿no? No vamos a pelear con ellos, no le vamos a ganar, simplemente tenemos que verlo, escucharlo y atenderlo. Claro, y anticiparnos, ¿no? Y anticiparnos, claro, por supuesto. Y otro mensaje que dijiste es que hay que meter en la bolsa a los líderes para poder crear una cultura. Y yo creo, es una de mis filosofías de vida, que creo que para que una cultura, una estrategia de cultura funcione, hay muchos pasos y se puede dar toda una estrategia. Pero el primero es que pongas a una persona de recursos humanos competente para liderar esa
creación de gestión de cultura, ¿no? Y empezando con esta competencia que es capaz de influir con los líderes, es capaz de vender una cultura, de influenciar y de posicionarse internamente como un top topic en la organización. Y yo muchas veces me he encontrado esas carencias, que está la estrategia padrísima, pero que el líder de esa estrategia no es capaz de venderla. Nos falta marketing, nos falta influencia, nos falta poder posicionarnos al lado del gerente, del director, del VP y decir, tú quieres escuchar esto porque te conviene a ti y nos conviene a todos. Y eso no siempre es con la fuerza y con el impacto que necesitamos generar. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Coincido totalmente, Maru. Creo que el tener una persona gestionando la cultura con influencia en el liderazgo, no nada más en el gerente general, en el VP o en el director, sino en el equipo de liderazgo, es clave, ¿no? Y esta influencia creo que viene con diferentes factores. Primero, creo que la persona que gestione esta cultura o tal vez, si se me permite, la cabeza de recursos humanos, debe de entender el negocio. Si no entiendes el negocio como cabeza de recursos humanos, no tienes credibilidad para la mesa en donde te vas a sentar. Esa es como la carta de entrada. El segundo punto para mí es, debe de saberse que esta persona de recursos humanos utiliza la información, ¿no? Y utiliza su poder, ¿no? Porque es innegable que esta posición tiene jerarquía, tiene peso específico dentro de lo que se define en la organización, pero lo utiliza con un fin de soporte del negocio y con congruencia, ¿no? Entonces, para mí el hecho de que esta persona tenga congruencia, honestidad, sea justamente alguien que promueva la cultura desde el ejemplo, también es de esas características que le dan pues una validación a la persona y hacen que tenga esa posterior influencia, ¿no? Y finalmente, también creo que, aunque es difícil, ¿no? Por ahí tenía hace mucho un jefe que decía, recursos humanos es la vitrina de la organización, si se me permite el término. ¿Y por qué lo decía? Porque, al final de cuentas, recursos humanos, sin darse cuenta, define el principio y el fin de lo que se acepta o no en una organización, ¿no? Entonces, tiene que actuar todavía con más responsabilidad, con más cuidado, recursos humanos, para ser ese ejemplo que los demás voltean a ver, ¿no? También en alguna ocasión alguien me dijo que recursos humanos era un poco como los sobrecargos en el avión, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando empezaba la turbulencia todo el mundo empezaba a ver y volteaba a ver a la gente de recursos humanos y si se ponían nerviosos decían las cosas están mal, ¿no? Es como si tú vas en el avión y volteas a ver y la sobrecargo está, o el sobrecargo está nervioso, dices, no, esto sí está grave, ¿no? Entonces, ahí de repente es una combinación de temple, de transparencia, pero también de marcar un poco el comportamiento que se espera en las situaciones, y eso lo tiene que tener muy claro la cabeza de recursos humanos para transmitirlo al equipo y después para ganar esa influencia que bien mencionabas, Maru, en la organización, en el equipo de liderazgo y también obviamente en el gerente general o el director. Claro, si nosotros somos líderes de RH y les pido que mejoren su liderazgo, pero voltean a ver que yo me llevo fatal con mi equipo, o les digo, gestiona una relación, una comunicación buena con tu gente y mi equipo está desvinculado, desconectado, pues ese nivel de congruencia no me va a ayudar al posicionamiento que requerimos, ¿no? Y tienes razón, la verdad es que somos la vitrina, para bien y para mal, porque muchas veces nos ayuda a ser la vitrina para influenciar movimiento, para influenciar ciertos proyectos que queremos empujar, pero muchas veces también, pues si un errorcito, una pequeña falla que puedas tener, va a ser mucho más observada y va a ser mucho más juzgada. Si nosotros nos tardamos en gestionar un desempeño, en reconocer a alguien, en promover o en correr a alguien, van a voltear con mucho más dureza hacia nosotros que si fuera cualquier otro líder de cualquier otra organización, y tenemos que vivir con esa realidad. También a veces lo tomamos a nuestro beneficio, ¿no? Y creo que es uno de las características y de las pasiones que, por supuesto, nos encanta de nuestra profesión, ¿no? Pero son una de las cosas que nos encanta de estar en recursos humanos, porque ves ese poder, esa influencia que puedes hacer para cambiar una cultura y para hacer una experiencia como empleador diferente
híjole, no hay propósitos más increíbles, o por lo menos lo digo obviamente sin ser objetiva porque es de mis propósitos de vida, pero poder participar y poder tener la influencia de crear grandes experiencias profesionales para miles de personas, híjole, qué magia, qué diversión y qué responsabilidad tenemos en nuestras manos. Y te invito y nos invito a todos los que nos están viendo a que lo veamos con esos ojos de agradecimiento a la vida porque tenemos esa oportunidad de cambiar la experiencia laboral de miles de personas. ¡Qué increíble oportunidad! Así es, así es. Y tu comentario cae perfecto porque creo que hoy, que es Día de Acción de Gracias y que se celebra en muchos países, es un momento de darse cuenta de la gran fortuna que tenemos de estar en una función que nos apasiona, pero que también creo que es de esas pocas funciones que tienen la oportunidad de transformar vidas, carreras y todo lo que acompaña, ¿no? Porque una vez que transformas la carrera de alguien, eso mueve todo, ¿no? Desde el ámbito familiar, personal, más allá de lo profesional, hay una trascendencia súper importante y que creo que en lo muy personal es algo de lo que más agradezco de estar en esta función y al mismo tiempo de lo que más me apasiona. Víctor, te agradezco muchísimo tu tiempo, se nos fue rapidísimo el tiempo y ya tenemos que cerrar, pero te agradezco muchísimo tu tiempo, tus respuestas, tus aportaciones, también a todos los que nos están acompañando. Esperamos que nos volvamos a encontrar aquí en RHTV. Víctor, muchísimas gracias. Manuel, agradecido soy yo. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a tu audiencia, a este espacio de RHTV, que de verdad fue muy rico platicar contigo y bueno, pues encantado y a disposición de todos para lo que pueda ayudar desde mi poca experiencia, pero con mucho cariño la comparto. Muchísimas gracias, Víctor. Y pues para los que nos están escuchando, igual muchísimas gracias por quedarse la hora completa con nosotros, se los agradecemos. Y no se olviden, por favor, que tenemos en Recursos Humanos TV el foro de salario emocional. Van a estarlo viendo en todas nuestras plataformas, no se lo pierdan, agéndenlo. Es el jueves 16 de diciembre a las 12 p.m. Pueden pedir el link a través de los chats y seguramente van a ver información relacionada. Otra persona que nos va a acompañar como expertos en la materia del pago emocional es Verónica Rojas, General Manager de Administración en Toyotetsu de México. No se lo pueden perder, de verdad vamos a tener grandes personalidades. Hemos hablado cosas de cultura y la verdad es que el salario emocional es de los temas que mueven la experiencia, que mueven la cultura, que dan un diferenciador importante como empleadores. No se lo pueden perder. Muchísimas personas compartiendo sus conocimientos y sus tips. Pues muchas gracias a todos, les agradecemos el tiempo y nos vemos más adelante. Que tengan un bonito día.